Flor, buenos días. Va a ser todo un desafío predicar Romanos. Solo he predicado el capítulo 12, que es el más fácil, y el capítulo 3. Y en esta serie empezaré hoy y la cerraré en junio en el capítulo 8. Es un texto profundo y requerirá de nosotros que estemos muy atentos, muy atentos. Rebeca se ríe porque se ha leído el sermón para poder signar y lo sabe. Todos necesitamos el Evangelio. Esta es la tesis del primer capítulo de Romanos que vamos a estar considerando en esta mañana. Una de las aportaciones más importantes que ha hecho la psicología moderna al conocimiento humano es revelar hasta qué punto somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. La gran aportación del psicoanálisis ha consistido precisamente en descubrir los mecanismos de defensa que tiene el ser humano frente al sufrimiento, frente a la dificultad, la proyección, la racionalización, el desplazamiento, ¿no? Cuando tengo un problema con mi jefe y lo pago con mi mujer, etcétera, etcétera. Sin entrar en esto, lo que nos viene a decir es que el ser humano, desde el punto de vista psicológico, se está engañando prácticamente cada día. Quizás lo más importante no es descubrir los mecanismos psicológicos a través de los cuales cada persona se autoengaña, sino el autoengaño mucho más profundo, más trascendente, más grave que tenemos, que practicamos, que es el autoengaño moral. El ser humano se engaña constantemente con toda una serie de mecanismos que le tranquilizan sobre su situación existencial, moral y vital. Un sociólogo norteamericano decía que cada vez más las personas no pueden tolerar el silencio. Llenamos de ruido nuestra vida como un sedante o como una vía de escape o distracción a los problemas, a las inquietudes y a las situaciones que vivimos. El ser humano no puede estar en silencio consigo mismo. ¿Por qué? Por miedo a las voces interiores en toda persona que nos hablan de nuestra realidad existencial y moral. Dice Dios a través de Jeremías: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? Por eso buscamos distraernos constantemente. Es importante conocer los mecanismos de defensa psicológicos del ser humano. Claro que lo es. Tendría algunas psicólogas en la sala que tendrían luego una charla conmigo, si no lo fuera. Pero no podemos quedarnos ahí sin profundizar mucho más hasta conocer la verdadera condición en la que nos encontramos. Fijaos, en cada periodo de la historia se ha buscado interpretar y analizar el problema del ser humano. Fijaos que hay consenso histórico en cuanto a afirmar que tenemos un problema. Algunos análisis predominantes en nuestra sociedad hoy que ofrecen soluciones al problema del ser humano. Los he agrupado en 4 áreas. Habría más, seguramente, hay más. He querido destacar estos 4. Si hoy preguntamos en nuestra sociedad ¿qué falla en el ser humano? 4 respuestas. En primer lugar, algunos dirían el problema radica en los condicionantes sociales y económicos. De ahí surgen movimientos como el feminismo, el ecologismo, la lucha por los derechos humanos, la justicia social, que buscan transformar las realidades que vivimos. Por cierto, muy a favor del avance en estas áreas. Se nos dice que hay que cambiar las estructuras porque son negativas, son malas, son injustas. Si pudiéramos cambiarlas, el ser humano cambiaría. Pero poner el foco de la solución solo en la acción colectiva nos lleva a una visión reduccionista del problema, porque olvida lo que Pablo está proponiendo aquí, la dimensión moral, la dimensión existencial. Además, nos lleva a la polarización.
lo que puede llevar a nuevas formas de intolerancia y de exclusión. Y no da respuesta al sufrimiento inevitable que no proviene de la injusticia humana, sino que viene de enfermedad, catástrofes naturales o muerte. Otros dirían, el problema radica en su psique. ¿Cuál es el problema del ser humano? El problema está en la psique. Hay toda una serie de condicionantes en la personalidad que impiden que seamos todo lo que podríamos ser. Pero aquí también hay carencias, si analizamos con profundidad. La tendencia a individualizar el sufrimiento, enfocándose en la gestión emocional sin abordar las raíces profundas del mal en la sociedad. Podemos llegar a un optimismo superficial o a una autoayuda vacía que ignoran el dolor profundo que no se resuelve con técnicas psicoanalíticas y no responde a la pregunta fundamental de por qué existe el sufrimiento, solo nos ayuda a convivir con él. ¿Cuál es el problema del ser humano? Otros dicen, está en los condicionantes culturales. Si pudiéramos tener una mejor educación, si pudiéramos hacer una revolución cultural, el ser humano, al tener mejores conocimientos, tendría fronteras más amplias y mejores sociedades, más justas, más igualitarias. Y claro que debemos aspirar a un mayor conocimiento y un desarrollo de nuestro contexto cultural, sin duda alguna. Pero repasemos la historia. Tras el despertar del saber en la Ilustración, tras la revolución de las artes en el Renacimiento o el avance científico experimentado en el siglo XXI, la humanidad ha vivido 2 guerras mundiales. Y hoy hay muchos micro y macro contextos donde no hay igualdad de condiciones de acceso a los recursos, la educación, la sanidad o las libertades. Solo tienes que abrir el periódico o pasearte por las calles de tu ciudad. En último lugar, ¿cuál es el problema del ser humano? Algunos dicen últimamente, en nuestro momento, también que es el transhumanismo y el tecnooptimismo. ¿Habéis oído hablar de esto? Transhumanismo y tecnooptimismo. Proponen el uso de la biotecnología y de la inteligencia artificial o de las mejoras genéticas para eliminar el dolor y las limitaciones humanas, con la esperanza de alcanzar una condición mejor. Empresas como Neuralink, de Elon Musk, que proponen la fusión entre humanos y máquinas para ayudar a esto, y movimientos como el longevismo buscan vencer la enfermedad e incluso llegar a superar la muerte misma. El problema es que se confía demasiado en la tecnología, sin considerar sus riesgos éticos y sus posibles efectos negativos en la sociedad. Tampoco responde a la dimensión emocional, racional o espiritual del problema, porque erradicar el dolor físico o prolongar la vida no necesariamente resuelve la angustia existencial del ser humano. Y además plantea una especie de utopía tecnocientífica que puede resultar inalcanzable o incluso peligrosa si se ignoran sus implicaciones filosóficas y éticas. Hay algo de esto que puede verse en series televisivas como Black Mirror, esta es como la más conocida. El final de Playlist, que es un biopic del creador de Spotify. Severance, Westworld o Upload, series que hablan de las implicaciones y los problemas éticos del desarrollo tecnológico. Y algún día podríamos traer a Daniel García Ampurdanés para hablarnos del entorno VUCA y os asustaríais de lo que se nos viene. Perdón, Mireia. Todos estos factores tienen en sí mismo parte de verdad. No polaricemos, seamos realistas, no hay que demonizarlo todo. Hay parte de verdad y necesidad de avances en todas estas áreas y líneas.
Como cristianos estamos comprometidos, estamos llamados a comprometernos con la responsabilidad de hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor, más justa, más equitativa, más desarrollada. Pero hemos de reconocer que todos los intentos en la historia por hacer de la sociedad una sociedad mejor han fracasado o, como hemos visto, tienen carencias. Y aquí Romanos nos da la respuesta de por qué. ¿Por qué no dan respuestas totalmente satisfactorias? Yo solo he descubierto una respuesta que me satisfaga y dé sentido. Y os la comparto con mucha humildad, no pretendiendo imponérsela a nadie, sencillamente exponiéndola y dejando que cada uno de vosotros la valore y la pondere. La esencia del problema del ser humano no radica en factores externos, aunque influyan, radica principalmente en factores internos de tipo moral, existencial y espiritual. En una ocasión, el diario Times en el Reino Unido envió una pregunta a escritores y pensadores famosos de todo el país para que contestaran con la extensión que quisieran la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuál es el problema del mundo hoy? Y el escritor y pensador británico Gilbert Chesterton respondió enviando una carta que al abrirla contenía una respuesta sencilla y breve. Señores, el problema soy yo. El problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro. Y aquí Pablo en Romanos nos lo explica muy bien. Fijaos que las expresiones porque, por eso, así que, se repiten hasta 7 veces en los 16 versículos que Flor nos ha leído. Estamos ante una explicación deliberada, consciente de cuál es el problema del ser humano según Dios. El problema se resume en una sola palabra: pecado, con mayúscula. Pero este texto nos habla de 3 cosas. En primer lugar, que el problema se resume en una sola palabra, pecado, versículos 21, 22, 23, 25 y 28. En segundo lugar, cuáles son las consecuencias del mal en el mundo, versículos 26 al 32. Y en último lugar, cuál es la solución o respuesta que Dios ha dado, que la encontramos al principio del texto, en los versículos 16 al 18. Y por amor, este pasaje daría para 3 predicaciones. Y voy a centrarme solo en el panorama que nos dibuja el texto sobre el problema del ser humano. No me va a dar tiempo a entrar en las consecuencias del mal en el mundo. Así que solo vamos a ver la primera y la tercera. La siguiente va a salir en los próximos sermones. Muy bien, el problema del ser humano es el pecado. ¿Qué es esto? Pecado es un camino en 3 pasos, que si tomamos la última canción que hemos cantado y que habla de la parábola de Jesús del hijo pródigo marchándose de casa porque se siente adulto y ya siente que no necesita al padre y que quiere vivir su vida sin la tutela del padre, ya no le necesita, le rechaza y se aleja de él, nos ilustra muy bien cómo se recorre este camino de 3 pasos. Pecado es básicamente alejarse de Dios de manera consciente e intencional. 3 pasos que son progresivos e interdependientes y que además revelan actitudes profundas en el ser humano. Y el primer paso es apartar a Dios, versículos 21 y 28. Fijaos, dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. No darle gracias, no darle gloria como Dios, no darle gracias, no reconocerle como Dios. Esta es la esencia del pecado. Y de aquí se deriva el resto del problema o problemas de cada ser humano y de la humanidad en su conjunto. El mal, el sufrimiento, las estructuras sociales imperfectas, las relaciones rotas con Dios, rotas contigo mismo,
rotas con el prójimo, con el entorno. Y todo ello se deriva en la lista de cosas que Pablo en el versículo 26 al 32 expresa, ¿no? Se trata de un acto de omisión. Pecado es dejar de hacer lo que había que hacer. Dar gloria a Dios, agradecerle y reconocerle. Y esto redefine lo que solemos pensar sobre el pecado, porque sobre esta base, escucha bien, sobre esta base el pecado no consiste en el mal que le hacemos al otro, sino en el bien que dejamos de hacerle a Dios. El pecado no consiste en el mal que le hacemos al otro, sino en el bien que dejamos de hacerle a Dios. No darle gloria, no darle gracias, no reconocerle como Dios. Y las actitudes que hay de fondo en este primer paso de apartar a Dios de nuestras vidas es la ingratitud y la soberbia, que es una pareja incompatible con la fe, no se llevan bien con la fe. Difícilmente alguien llegará a creer en Dios si en su corazón alberga estas dos actitudes. Y el texto sigue para ampliarnos la explicación. El porqué que se describe en el versículo 28 es la clave que abre la puerta para irnos de casa del Padre. No le reconocieron como a Dios. Reconocer. Conocieron a Dios, tuvieron conciencia de que existe, pero no le reconocieron. Pasar de Dios. No me interesa contar con Él en mi vida. Puedo vivir mi vida sin Dios. Yo sé hacerlo solo. El segundo paso es inflar el ego. Versículos 21 y 22, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias porque se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Las actitudes que predominan en este segundo paso son la vanidad y la autosuficiencia. Cuando falla nuestro concepto de Dios, automáticamente falla el concepto que tenemos de nosotros mismos. Pablo dice que cuando se nos infla el ego, lo que nos pasa es que nos atontamos. Es la palabra que utiliza en el original para necios, atontarnos. El Salmo 53 dice que afirmar que no hay Dios es el principio de la necedad. Y eso contrasta con el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, el reconocer a Dios en tu vida. Proverbios capítulo 1. Debajo de una apariencia de inteligencia se esconde una realidad dramática de ignorancia. La vida lejos de Dios, en el fondo, es una vida vacía, aunque la llenemos de aspirinas que calmen el dolor existencial. Porque cuando llega la hora de la verdad y de enfrentarse a las grandes preguntas de la vida, esas aspirinas que calman nuestro dolor existencial se vuelven estériles, vacías y sin sentido porque no tienen respuestas profundas a las realidades que nos toca vivir. Es lo que trata de explicarnos el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Todo es vanidad. Y cuando acaba su disertación de explicar por qué todo es vanidad, por qué nada le llena, le satisface, aunque lo ha experimentado todo, acaba el libro de Eclesiastés diciendo: reconoce a Dios porque eso es el todo del ser humano. Glorificarle, darle gracias y reconocerle. Por eso vivimos en una sociedad llena de vacíos. Unamuno, filósofo español al que hemos adjetivado hoy como amigo de los protestantes, lo expresó muy bien cuando dijo que el Evangelio es el único lugar en el que encontrar la plenitud de la plenitud. ¿Cómo se expresa esa necedad? Afirmando, como decía antes, no necesito a Dios. Y eso yo lo escucho mucho en mi contexto habitual. Recuerdo, lo escucho hoy, lo escuchaba cuando estaba en la universidad entre mis compañeros de estudios.
Podemos calificar esto como autosuficiencia. Una autosuficiencia, cuidado, que después nos lleva al utilitarismo. Solo quiero lo que necesito. Y lo que no necesito, no lo quiero. Y esto es un principio aplicable a cualquier ámbito de la vida. A las relaciones, al matrimonio, a cualquier ámbito de la vida. Acabamos desechando. Dejar que tu vida esté marcada por el criterio de lo que necesito es un error, porque mis necesidades son un criterio subjetivo y no me dicen nada de las realidades objetivas que hay a mi alrededor. Este termómetro para detectar mis necesidades es disfuncional. Es como cuando me creo con salud y no voy al médico, pero estoy mal, estoy malo. Y ya cuando voy, pues ya l'hem liat. Ya es demasiado tarde. El seguidor de Jesús y científico Blaise Pascal dijo que hay dos tipos de personas. Las que se saben pecadoras y son justas, y las que se creen justas y no saben que son pecadoras. Cuidado, con los criterios subjetivos de lo que necesitamos. ¿Cuál es el problema del ser humano? Es el pecado, es apartar a Dios de nuestra vida, es inflar el ego. En tercer lugar, es creer en cualquier Dios. Versículos 23 y 25 dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. El último paso de alejamiento de Dios consiste en cambiar. Alejarse de Dios nos lleva a la idolatría. Volviendo a citar a Chesterton, en relación con esto, dijo: cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Qué pasa cuando se niegan a reconocer a Dios y a depender de Él como Dios en todas las áreas de nuestra vida? No es que dejemos de adorar. Simplemente cambiamos el objeto de nuestra adoración. Debemos adorar a algo. Fuimos creados para adorar al Creador. Está en nuestro ADN existencial. Somos criaturas creadas para este fin y para este propósito. Tiene que haber algo que capte nuestra atención, que capte nuestro interés, nuestra imaginación y lealtad, algo donde pongamos nuestras esperanzas profundas y a lo que acudamos para calmar nuestros miedos más profundos. Lo adoramos y nos entregamos a ellos, definiendo y validando todo lo que hacemos. Mirad, debido a que Dios creó el mundo muy bueno, lo podemos leer en Génesis 1:31, Dios creó todo muy bueno, bueno en sobremanera. Todo lo creado lleva implícito este adjetivo, es bueno, todo lo creado es bueno. Es bueno cuando encontramos en lo creado cosas admirables y las disfrutamos. Es bueno. El problema surge cuando a cualquier cosa creada le damos un afecto excesivo. El afecto que solo Dios merece y que solo Dios tiene derecho a demandar de nosotros. Pablo está diciendo que al corazón humano le encanta convertir lo bueno en su Dios. Y frente a este cuadro, ¿qué debería hacer Dios? Bueno, podría hacer tres cosas, ¿no? Podría erradicar al ser humano y ya harto de nosotros. Podría encadenarlo y privarnos de la libertad y convertirnos en autómatas, pero no lo hizo. No hizo nada de esto. En lugar de ello, actuó con madurez y optó por liberarnos.
Liberarnos. Y lo repite 3 veces, en el versículo 23, en el versículo 26 y en el versículo 28. Liberarnos en 2 sentidos. ¿Queréis iros de casa? ¿Vale? Adelante. Iros. Podéis hacerlo. Respeta nuestra libertad. Su soberanía no nos ahoga hasta limitarnos. Pero para los que queráis tomar libremente la decisión de quedaros junto a Dios, reconciliados con Dios, hay un camino alternativo. Hay liberación de todo lo que nos esclaviza y no nos ofrece lo que prometen. No todos quieren marchar de casa, muchos quieren volver. ¿Cuál es el camino? La respuesta de Dios. Y está en los versículos 16 al 18 y la vamos a ver mucho más brevemente, porque la iremos viendo a lo largo de la carta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Hemos visto cuál es el problema, pero sería muy feo dejarlo aquí sin resaltar el diamante que brilla sobre ese fondo oscuro, que son las buenas noticias de Dios a esta realidad. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay un camino preparado por Dios para volver a la relación con Él, para recorrer ese camino a la inversa, dejando atrás progresivamente todo lo que nos aleja de Dios. Y las consecuencias de vivir alejados de Dios, dejándolas atrás progresivamente y definitivamente algún día, cuando Dios haga todas las cosas nuevas. Este es el trasfondo de brillo sobre el oscuro de alejamiento de Dios. ¿Qué es el Evangelio de Jesús y cómo actúa? Una respuesta rápida, porque como digo, aparecerá en los próximos sermones a medida que avancemos en la serie. La respuesta a qué es el Evangelio la encontramos un poquito antes del texto que nos ha leído Flor, en el versículo 7 del capítulo 1. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este es el gran resumen del Evangelio. La gracia, la paz que vienen de un Dios que es Padre y que solo es posible recibirlas a través de Jesucristo cuando es Señor de nuestra vida. La gracia de recibir lo que no merecemos. Merecemos juicio, somos culpables, las pruebas son claras a nuestro favor, culpables de haber sacado a Dios de la ecuación de nuestra vida, de habernos apartado de Dios, de haber recorrido ese camino en 3 pasos. Pero Dios nos libera de eso en un acto de amor deliberado y de una decisión libre de su voluntad. Y es una gracia que nos salva del pecado, que restaura la relación con el Creador, que nos devuelve a nuestro auténtico propósito creacional, ser adoradores de Dios, reconocer a Dios, porque eso es lo que da sentido auténtico y profundo a nuestras vidas. En segundo lugar, una gracia que nos sostiene hoy en cada situación. Afrontar las paradojas de la vida, afrontar los fracasos, el sufrimiento, con Dios al lado, marca la diferencia. Ayer enterramos al abuelo de Débora y ha sido una semana de apagarse de una manera muy rápida, y la paz que había frente a un momento tan traumático, horrible y horrendo como es la muerte, solo la puede dar la gracia de Dios operando en su vida. Y una gracia que nos enseña el camino futuro, que nos guía y nos da esperanza de que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y que este fondo oscuro en el que vivimos, el problema del ser humano, tiene fecha de caducidad, como los yogures.
Y esta gracia hace posible, dice Pablo, la paz, una paz que no solamente es ausencia de conflicto. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y esta paz no es igual a la que encontráis en el mundo. Porque esa paz que Jesús nos da incluye plenitud, restauración, bienestar, satisfacción, no estar carentes de nada. Esto es lo que encontramos en la casa del Padre. Esto es lo que encontramos en la relación con Dios, de manera parcial, ahora, limitada, porque aún estamos bajo los efectos del problema del ser humano, y que encontraremos de manera definitiva cuando Dios restaure completamente todas las cosas. Una paz que se expresa principalmente en paz con Dios, justificados pues para con la fe, dice Pablo en el capítulo 5, tenemos paz para con Dios, paz con nosotros mismos y paz con el prójimo, porque no puedo vivir en paz conmigo mismo si no estoy reconciliado con el que tengo al lado. Qué contraste este paisaje con el dibujado en la primera parte del sermón. ¿Por qué querer marcharnos de casa del Padre y perdernos todo lo que nos ofrece? Por esto el Evangelio es un mensaje transformador, desde mi transformación personal hasta la transformación de mi entorno, de las relaciones y de la sociedad en la que vivo. Y termino. Solo hay dos maneras de vivir: alejados de Dios o en relación con Dios. Solo hay dos actitudes posibles: no te quiero cerca de mi vida, o aquí me tienes para una relación. Vete de aquí o heme aquí. Ojalá nuestra actitud sea la del salmista en el Salmo 73, cuando concluyó: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, lo bueno. He puesto en el Señor toda mi esperanza. No sé qué reflexión personal haces tú en cuanto al problema del ser humano, sus consecuencias, a lo que nos lleva y las posibles soluciones. No sé dónde encuentras tu respuesta que te satisfagan. Búscalas, investiga por ti mismo, por ti misma. Solo te invito a que en ese estudio de campo consideres y reflexiones sobre lo que Pablo expone en este pasaje y que yo os he intentado exponer en esta mañana. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Vamos a orar. Señor, gracias porque sobre el fondo oscuro de nuestra realidad, con las consecuencias devastadoras para nuestra vida, tú no has decidido abandonarnos a nuestra suerte, sino que te has implicado en nuestras realidades, ofreciéndonos las buenas noticias de que podemos recuperar la relación contigo a través de Cristo Jesús y ahí encontrar sentido, significado y propósito profundo y sólido sobre el que fundamentar nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a reconocer esto, a abrir los ojos a esta realidad, y para aquellos que ya la gustamos, ayúdanos a enamorarnos más de ti, conscientes de lo que tú has hecho por nosotros, y que eso nos lleve a una adoración más integral en cada día de nuestra vida, a vivir el Evangelio cada día frente a cualquier circunstancia, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a nuestro tiempo de comunidad, y hoy hemos